Bueno, chicos, el tema del que vamos a hablar es polinomios. Es un tema que ustedes ya vieron, ¿sí? Pero vamos a hacer un breve repaso para que después, cuando empecemos con los casos de factorización y demás, tengan bien en claro todo lo respecto a polinomios. Bien, entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una combinación finita de números y letras ligados entre sí con sumas o restas. Los exponentes de las letras deben ser enteros y positivos. ¿Qué significa? Que si alguna variable tiene una potencia fraccionaria, radical o negativa, no sería un polinomio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, veamos. Si yo tengo 2x al cuadrado más 3x más 5, esto claramente es un polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Veamos que las variables, ¿sí? Las variables, sus potencias, sus exponentes son enteras y positivas. ¿Sí? Acá, esta variable sería un 1. Cuando no hay nada, recuerden que hay un 1. Entonces, es una combinación finita, ¿sí? Tiene fin, eso significa cuando decimos finita, ¿sí? Ligados entre sí por sumas. Es un polinomio. Un ejemplo de lo que no sería un polinomio, por ejemplo, sería si nosotros tenemos 3a a la menos 2 más 5a a la 3 más 1. ¿Qué pasa? En este caso, el exponente es negativo. Entonces, por eso es que no es un polinomio. Este no es polinomio. Otro, por ejemplo, sería si yo tuviera, no sé, 35b a la quinta menos 8 raíz cuadrada de b más 5. ¿Sí? En ese caso, la letra está siendo afectada por una raíz, o sea que tampoco es un polinomio. Y por último, la otra opción sería si yo tuviera, por ejemplo, 31c a la 1 medio más 2. No es un polinomio porque el exponente es una fracción. Entonces, condición necesaria para que sea un polinomio: que los exponentes de las letras, ¿sí?, sean enteros y positivos, ¿sí? Los coeficientes pueden ser cualquiera. Yo acá podría tener, por ejemplo, si yo quisiera raíz cuadrada de 2, no importa, ¿sí? Lo que importa es que los exponentes de las letras, los que están afectados por las letras, sean enteros y positivos. Bueno, muy bien. Entonces ahora, ya que sabemos lo que es un polinomio, vamos a tener en cuenta una cuestión. Cuando hablamos de polinomios, los vamos a clasificar según sus términos. Entonces, al polinomio que tiene un solo término lo vamos a llamar monomio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a cerrar acá. Entonces, si supongamos que tenemos 2x al cuadrado, esto sería un monomio, ¿sí? Monomio. Ahora, si yo tengo 2x al cuadrado más 3x, esto es un binomio. ¿Por qué? Porque tiene dos términos. Si tuviera 3 términos, sería un trinomio. Si tuviera 4 términos, sería un cuadrinomio, con D, cuadrinomio. Y para los polinomios más grandes, ¿sí?, de más términos, vamos a llamarlo, por ejemplo, polinomios de 5 términos, polinomios de 6 términos, de 10 términos, de los que sea, ¿sí? Muy bien, una vez que los clasificamos, vamos a ver lo que es el grado de un polinomio. Entonces, ¿qué es el grado de un polinomio? El grado de un polinomio es el exponente más alto que tiene ese polinomio. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, vamos a poner acá, grado. Entonces, yo quiero saber el grado del polinomio. ¿Qué digo? Por ejemplo, supongamos que tenemos 3x al cuadrado más 2x a la quinta menos 7x a la cuarta más 3. Entonces, ¿esto es un polinomio? Sí, los exponentes son enteros y positivos. Y entonces ahora me digo, si lo tuviera que clasificar, tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Es un cuadrinomio y el exponente más alto es el 5. Entonces el grado del polinomio sería 5. ¿Está claro? Bien, vamos con otro. Supongamos que yo tengo el polinomio que sea, no sé, menos 2x a la quinta menos 3x a la séptima más 8x a la novena menos 7. Entonces acá me fijaría y digo, bueno, a ver, ¿quién es el grado más alto? 9. Entonces el grado del polinomio es 9.
¿Sí? Tan simple como eso. Eso es el grado del polinomio, el exponente más alto. Muy bien, una vez que tenemos el grado, ahora vamos a ver qué es el coeficiente principal. Algo que no dije y que, bueno, por ejemplo, en un monomio nosotros sabemos que el número que acompaña a la letra se llama coeficiente. Y toda la parte esta de acá se llamaría parte literal. ¿Sí? Entonces tenemos coeficiente, parte literal. Entonces el coeficiente principal va a ser aquel, ¿sí? Coeficiente principal. ¿Quién será el coeficiente principal? El coeficiente que acompaña al grado del polinomio. Entonces venimos acá y sabemos que el grado es 5. Entonces me fijo. Si el grado es 5, ¿quién es el coeficiente? 2. Entonces el coeficiente principal es 2. Y en este de acá venimos y hacemos lo mismo. Nos fijamos. El grado es 9. Entonces acá está 9. El coeficiente de ese monomio, ¿quién es? 8. Entonces el coeficiente principal es 8. ¿Sí? Eso es el coeficiente principal. El término independiente. Bueno, el término independiente va a ser aquel que no está acompañado por una letra. Es decir, en este caso sería el 3 y en este caso sería el menos 7. ¿Sí? Entonces yo digo término independiente, 2 puntos. En este caso sería el 3 y acá el término independiente, en este caso sería el menos 7. Fíjense que pongo menos 7 y no 7, porque el número es negativo. Recuerden que el signo siempre precede al número. Muy bien. Una vez que tenemos el término independiente, el coeficiente principal y el grado, ya estamos en posición de poder ordenar el polinomio. Entonces, supongamos que yo lo quiero ordenar. Siempre un polinomio ordenado va a ser aquel que esté ordenado de mayor a menor o de menor a mayor. Nosotros, para trabajar más fácilmente, lo vamos a ordenar siempre de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, si queremos ordenar este polinomio que está acá, diríamos, primero, ¿quién iría? 2x a la quinta. Luego, x a la cuarta. Menos 7x a la cuarta. Luego, 3x más 3x al cuadrado. Y por último, el 3 más 3. Bien, esto es un polinomio que está ordenado. Va desde el más grande al más chico. Ahora, ¿qué pasa si a mí me preguntan que lo quiero completo y ordenado el polinomio? Bien, cuando yo tenga que completar un polinomio, lo que voy a tener que tener en cuenta es que si alguna de las potencias no está, fíjense, 5, 4, 2, falta el 3 y falta el 1 y el término independiente, lo voy a completar con ceros. Entonces, para completar el polinomio, voy a decir 2x a la cuarta, menos 7x a la cuarta, perdón, a la quinta era acá. Y ahora vendría el 3, entonces, ¿qué le agrego? 0x a la 3. Como el coeficiente es 0, 0 por x a la 3 me da 0, o sea que yo no estoy modificando nada. Sigue siendo el mismo polinomio, pero ahora lo estoy escribiendo de otra manera. Más 3x al cuadrado, más 0x, más 0. Entonces es el mismo polinomio, pero ahora está completo y ordenado. Bien, por último, lo que vamos a ver es el valor numérico de un polinomio. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio? Es cuando yo a la variable de ese polinomio le agrego un valor. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, a este polinomio lo vamos a llamar p de x. Al polinomio p de x ahora quiero hallar el valor numérico cuando x vale 2. Entonces voy a decir, el valor numérico cuando x vale 2 va a ser igual a ¿quién? Bueno, 2, y en vez de poner x, ¿quién pongo? 2 a la quinta. Menos 7x, y en vez de poner x pongo el 2 a la cuarta. Más 3, y en vez de poner x pongo 2 al cuadrado, más 3. Acá era 3 y no me di cuenta. Bien, entonces ahora ¿qué hago? El valor numérico de este polinomio, ¿qué va a ser? 2 a la quinta es 32. Por 2, 64. 2 a la cuarta es 16. 16 por 7, eso me da 112. Menos 112. 2 al cuadrado es 4. Por 3 es 12. Más 3. Entonces el valor numérico, ¿sí? El valor numérico cuando x vale 2, hago la cuenta y digo menos 112 no, 64 menos 112 más 12 más 3, eso en total me da menos 33. Y ahí obtuve el valor numérico de ese polinomio, ¿sí?
Entonces, ¿qué es el valor numérico? Cuando yo al polinomio reemplazo la letra por un número. Muy bien. Vamos a cerrar acá. Veamos ahora cómo hacemos para sumar polinomios. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sumar polinomios, lo que voy a necesitar es que para sumar o restar dos polinomios, voy a sumar o restar los coeficientes de los términos semejantes. Entonces, ¿cuándo dos polinomios van a ser semejantes? Cuando sus partes literales sean iguales. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, digo, el 2x al cuadrado es semejante, ¿sí? Es semejante ¿a quién? Al 5x al cuadrado. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma parte literal. Entonces, si yo quisiera hacer 2x al cuadrado más 5x al cuadrado, ¿esto qué me va a quedar? 2 más 5, 7x al cuadrado. Sumo los coeficientes, ¿sí? Sumo los coeficientes y de esa manera obtengo el resultado. Entonces, supongamos que tenemos el polinomio 2 al cubo más 3a cuadrado más 3a, y lo voy a sumar con el polinomio 4a cubo menos 2a cuadrado menos 5a, ¿sí? Más 3, por ejemplo, más 3. Entonces digo, para poder sumar estos dos, lo que yo tengo que tener en cuenta es que voy a sumar los semejantes. Entonces me pregunto, ¿quién es semejante? Este con este, este con este, este con este. El 3 no tengo con nadie, entonces no lo sumo. Entonces digo, 2a cubo más 4a cubo, ¿qué me da? 6a cubo. 3a cuadrado menos 2a cuadrado, ¿eso qué me da? 1a cuadrado. A cuadrado. Y ahora digo, 3a menos 5a me da menos 2a. Fíjense que si sumo o resto, no importa, lo que yo sumo o resto son los coeficientes, siempre y cuando sean semejantes. Como el 3, acá no tengo nada, es un 0, 0 más 3, 3. Y ahí está la suma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera restar este polinomio? 2a al cubo más 3a cuadrado más 3a, y a todo esto le voy a restar 4a cubo menos 2a cuadrado menos 5a más 3. En este caso, lo que hay que prestar atención es que adelante del paréntesis hay un menos. Entonces, como adelante de un paréntesis hay un menos, el signo de los que están adentro del paréntesis cambia. Entonces, ¿ahora qué me quedaría? 2a cubo más 3a cuadrado más 3a menos 4a cubo, como acá hay un menos, más 2a cuadrado más 5a menos 3. ¿Sí? Esto es por la regla de los signos, ¿sí? Recuerden que más por menos es menos, ¿sí? Menos por menos es más, y así sucesivamente. Una vez que saqué los paréntesis, vuelvo a hacer lo mismo. Este lo voy a poder hacer con este. Entonces 2 menos 4 menos 2a cubo. 3a cuadrado más 2a cuadrado, 5a cuadrado. 3a más 5a, 8a. Y 0 menos 3, menos 3. Y ahí obtengo la resta. Muy bien. Entonces ahora que ya tengo la suma, tengo la resta, ahora voy a hacer la multiplicación de polinomios. Entonces, para multiplicar polinomios nos vamos a valer del producto de potencias de igual base. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos 3a cuadrado más 5 y lo voy a multiplicar por 3a. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer la propiedad distributiva. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Al 3a cuadrado lo multiplico por el 3a. Entonces digo, 3 por 3, 9. A cuadrado por a, me tengo que acordar de quién. De que cuando yo multiplico dos potencias que tienen la misma base, se suman los exponentes. Acá hay un 2, acá hay un 1, a la 3. Y ahora digo más, y digo 5 por 3, 15, y la a, como no se multiplica con nadie, 15a. Lo mismo si tuviera 2, 3, 4 o 5 o los términos que sean, siempre se va a hacer de la misma manera. Fíjense, si yo tengo, vamos a hacer con x, 4x cubo más 3x cuadrado más 2x más 1, y lo quiero multiplicar con el 3x al cuadrado más 2x.
Entonces vuelvo otra vez a hacer lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar cada uno. Entonces me queda este con este, este con este con... Y así sucesivamente. Entonces digo 4 por 3, 12x, 3 más 2, 5. 4 por 2, 8x, 3 más 1, 4. Ahora paso al 3x. 3 por 3, 9. Más 9. Y x cuadrado por x cuadrado, x cuarta. Muy bien, ahora digo 3 por 2, 6. X cuadrado con x, x cubo. Ahora digo, ahora paso al 2. 2 por 3, 6x, x a la 1 por x a la 2, x a la 3. 2 por 2, 4. X a la 1 por x a la 1, x a la 2. Ahora paso al 1 y el 1 multiplicado por cualquier cosa me da lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? Más 3x al cuadrado más 2x. Una vez que lo tengo así, que ya resolví toda la cuenta, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los términos semejantes. Entonces acá abajo voy a poner el igual. Y digo, el x a la quinta no lo puedo sumar con nadie. Entonces me queda 12x a la quinta. El x a la cuarta con estos dos. 8 y 9, 17. Más 17x a la cuarta. El x a la 3 más 12x a la 3. El x a la 2 más 7x a la 2. Y el x a la 1 más 2x. Y ahí estaría el polinomio multiplicado. ¿Sí? Bueno. Acá hemos hecho un buen recorrido por la multiplicación, la suma, la resta. Bueno, después nos quedaría ver la regla de Ruffini, ¿sí? Y el teorema del resto. Que eso lo vamos a hacer en un video aparte. Bueno.